¿Qué tal, queridos estudiantes? Esta es la grabación de la teleclase perteneciente a la semana número 12. El tema para el día de hoy es el carbono. Permítame, por favor, ir compartiendo pantalla para iniciar con el video introductorio. Luego de esto, realizaré la presentación de la clase y al final un video para ir aclarando las ideas. Iniciamos con el video 1, por favor, poner atención. El carbono, elemento básico para la vida. ¿Qué es el carbono y dónde se encuentra? Todos los seres vivos estamos constituidos por átomos de carbono. Estos mismos fueron parte de otros organismos que vivieron antes que nosotros. En niveles profundos de la Tierra, el carbono ha contribuido a formar combustibles fósiles como el petróleo. El carbono es uno de los elementos que sustentan toda la vida en la Tierra. Es el cuarto elemento químico con mayor presencia en el universo después del hidrógeno, el helio y el oxígeno. Por su gran capacidad para combinarse con otros elementos químicos, el carbono se encuentra presente en la mayoría de los alimentos que consumimos, o sea, productos de origen animal y vegetal. ¿Sabías que? El carbono es el segundo elemento más abundante en el cuerpo humano después del oxígeno. El ciclo del carbono es el camino que sigue este importante elemento químico, que permite así su presencia en todo el planeta de manera constante, uniendo a todos los seres vivos en un frágil equilibrio, ya que juega un papel relevante para la vida al generar los intercambios de carbono entre los diversos ecosistemas en donde interviene, que son la atmósfera, los océanos, los sedimentos fósiles y la biosfera terrestre, de los cuales depende la regulación del clima en el planeta. El ciclo del carbono consta de 5 momentos, que son: 1. De la atmósfera a las plantas, mediante la fotosíntesis, ya que un solo árbol absorbe como promedio 1 tonelada de dióxido de carbono del aire a lo largo de su vida. 2. De las plantas a los animales, mediante las cadenas alimenticias. 3. De los seres vivos a la atmósfera, mediante la respiración. 4. De las plantas y los animales al suelo, donde al morir son descompuestos e integrados en las moléculas de arcilla y arenas mediante procesos como la mineralización. 5. De la atmósfera a los cuerpos de agua mediante la disolución del carbono y de la transformación del dióxido de carbono a carbonatos por los organismos marinos. Las consecuencias ocasionadas por algunos fenómenos naturales, en combinación con algunas prácticas humanas irresponsables como los incendios o la contaminación, pueden llegar a modificar el ciclo debido a la expulsión excesiva de dióxido de carbono hacia la atmósfera. Con esto, nuestro planeta podría tener cambios climáticos y ambientales irreversibles. Además del oxígeno, todos los seres vivos necesitamos el carbono, elemento fundamental para la vida. Como seres humanos, tenemos la gran responsabilidad de cuidar la naturaleza para evitar que la Tierra sufra daños irreversibles y poder interactuar en armonía con el medio ambiente, ofreciendo a las generaciones futuras un lugar limpio y seguro para ser habitado. Cuidemos nuestro planeta. Nos vemos en la siguiente cápsula. Perfecto, muy bien. Entonces ahí estaba el video introductorio. Con el carbono, como bien nos habla, es básico para la vida como nosotros la conocemos. También es básico, como ya vamos a ver, para la creación de muchos insumos, productos que nosotros día a día consumimos. No solamente el carbono está presente en procesos de vida,
También está en procesos inertes como la creación del caucho, la creación del plástico, la creación de todo lo que tiene que ver con madera. La madera tiene, es básico el carbono dentro de la madera, entonces también encontramos en todo lo que haya madera, carbón, encontramos en los lápices, encontramos en la mayoría de aparatos electrónicos, y por las características que ya vamos a ver que tiene el carbono. Entonces, bueno, el objetivo del día de hoy es iniciar el estudio sobre el carbono, es el tema principal. ¿Qué es su origen? ¿Para qué sirve? Y propiedades químicas y físicas. No vamos a lograr ver todas, pero vamos a ver las más importantes. Bueno, iniciamos con una pequeña introducción. El carbono es uno de los elementos más importantes que existen en la tabla periódica, pues tiene un uso extendido para el ser humano. Como ya les explicaba, nosotros utilizamos a diario cosas que no imaginamos quizá que sean a base de carbono, pero por ejemplo, el teléfono celular, todos los componentes internos tienen en gran medida carbono. De hecho, cada vez que respiramos, exhalamos dióxido de carbono, es decir, nosotros del aire eh, absorbemos todo, nos quedamos con lo que nos sirve, que mayormente es oxígeno, y lo que exhalamos, lo que regresamos al ambiente o al aire es el CO2, que no es nada más que carbono con oxígeno mezclado, ¿sí? También se encuentra en todos los gases que liberan los motores de los automóviles. Ojo, por eso nos daba el mensaje final en el video que decía que debemos procurar contener un poco esto, ya que el carbono, como es base de la vida, pues también en gran medida, en grandes magnitudes, pues ya llega a ser un poco nocivo, porque las plantas no tienen la capacidad para absorber todo ese dióxido de carbono y se va a quedar en el ambiente el que nosotros vamos a respirar. Entonces va a ser un poco el aire más contaminado. Por eso es en zonas como aquí en Ecuador, la capital Quito, es un poco eh, más congestionado por el smog de los carros, pero si nos vamos a nivel global, a nivel mundial, pues China, en Latinoamérica, México, son de los países con mayor polución dentro de su ambiente. Entonces hay que cuidar en gran medida esto. Es muy bueno en medidas óptimas, pero es desgastante o malo para nuestro organismo si es que nosotros lo consumimos de manera exagerada. También descubre más sobre este químico. Vamos a ver características, propiedades del carbono y aplicaciones. Bueno, ¿qué es? Es un elemento químico. En forma natural, nosotros lo encontramos en estado sólido. Se lo simboliza con la letra C mayúscula. Tiene propiedades únicas. De acuerdo a sus condiciones de formación, es posible hallarlo en la naturaleza de manera cristalina como grafito o diamante. ¿Qué hablamos de manera cristalina? Pues en estado puro. Cuando está en estado puro lo podemos encontrar como grafito o diamante. Como bien nos dice, pues el estado sólido, cuando está en su estado natural, es de estado sólido, y grafito por lo general nosotros lo aprovechamos en manera de polvo, de polvillo, ¿sí? Es decir, el grafito se lo hace polvillo, y con este pues podemos crear un montón de insumos que utilizamos a diario. Lo más comercial o lo más popular, lo más conocido son los lápices, ¿sí? Los lápices que nosotros normalmente escribimos pues son a base de grafito, de carboncillo, también los lápices de colores, etcétera. Entonces, todo lo que nosotros utilizamos para escribir que sea a base de lápiz o con este principio del grafito, pues tiene como base el carbón. Debido a que es un material muy duro, es imposible que otros metales como el acero o el aluminio lo absorban. El diamante, como también nos dice, pues es de los materiales más fuertes, más duros, más resistentes. Entonces, el diamante, su nivel de rayadura es muy baja, ¿sí? Es fuerte. Para que el carbono se convierta en diamante, pues tiene que estar a una alta temperatura y sufrir una gran compresión. Entonces, ahí se cristaliza, por decirlo así, el diamante. Y la gran diferencia entre el grafito es que quizás sea en estado más puro, más natural. En cambio, en diamante, pues bajo la compresión de alguna fuerza y con la subida de temperatura, pues va a cambiar sus propiedades. Es decir, el grafito, que es muy fácil de raspar, muy fácil
de que nos manche, etcétera. Es muy frágil para romper. El diamante, en cambio, no, es una dureza alta, es transparente y es muy duro, es muy difícil que este se rompa. Las características principales, pues en la tabla periódica está clasificado dentro de los carbonoides. De hecho, este grupo toma el nombre en base por el carbono. Es un gran conductor de electricidad y un elemento no metálico, es decir, en los metales no vamos a encontrar presencia de carbono, ¿sí? Además, a temperatura ambiente es sólido, como ya habíamos visto en la parte anterior, pero puede transformarse si es sometido a temperaturas de más de 3600 grados centígrados y convertirse en gaseoso. Es decir, necesitamos una altísima temperatura para que éste se pueda volver a estado gaseoso. Incluso un poquito antes de que se vuelva gaseoso, pues se hace maleable, lo podríamos nosotros manipular a nuestro antojo, ¿sí? Aparte de esto, sus principales características son el grafito es de color negro, blando y opaco. Tiene la propiedad de manchar, por lo que se utiliza para relleno en los lápices de dibujo y escritura. Lo que ya les había explicado hace un ratito. Nanotubos son láminas de grafito enrollados en forma de cilindros y rematados en los extremos como semisferas de carbón. ¿Qué pasa o qué son los nanotubos? Pues no son más que nosotros imaginemos un tubo de ensayo de los que se utilizan en los laboratorios, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Los nanotubos pues son una placa súper delgadita de carbón, ¿sí? Entonces, a esta nosotros ya al ser eh, demasiado dócil o sencilla o demasiado flaca, por decirlo de alguna manera, pues nosotros la podemos doblar, la podemos manejar a nuestro antojo, ¿sí? Esto se logra al sacar capas de la base principal del carbono, pues sacamos una capa fina, otra capa fina, otra capa fina, y ya cuando llegamos a una capa, la más fina que no se puede ya dividir de ahí, a esta la podemos doblar o la podemos manipular para hacer los nanotubos que son utilizados en la tecnología, en las pantallas LED, etcétera, ¿sí? El diamante, como ya les había explicado, pues presenta los mismos átomos de carbono, pero con una estructura diferente, pues el diamante es una piedra dura y transparente, a diferencia del grafito, que es oscuro, mancha, etcétera. En cambio, el diamante no, el diamante es una piedra dura, translúcida y sobre todo no nos mancha. Los carbinos es un átomo que está hecho eléctricamente neutro y univalente, ¿sí? Los fullerenos dice que son 60 átomos de carbono que están estructurados de forma pentagonal o heptagonal, lo que otorga una apariencia esférica. Sí, esto también en la utilización para la tecnología, para la creación de nanotecnología. La nanotecnología ya se utiliza dentro de los aparatos electrónicos como los celulares, que es el mejor ejemplo que todos tenemos, todos conocemos, pues todos los componentes de el celular pues ya tienen nanotecnología a base de carbono. ¿Por qué? Porque el carbono tiene una muy buena conductividad eléctrica, una capacidad de calor muy buena, resiste altísimas temperaturas y sobre todo no es peligroso, es, digamos que por decirlo de alguna manera, aislante. Sí, entonces no nos va a hacer daño al contacto con nuestras manos. Entonces, por eso es que se lo utiliza en aparatos electrónicos como la computadora, como el celular, como los televisores, cuestiones que nosotros utilizamos día a día. Entre las principales propiedades, pues tenemos que su número atómico es 6. Esto quiere decir que va a estar constituido su átomo central por 6 electrones. Estado de oxidación más 4, un estado de oxidación súper alto, digamos así, o súper bajo, dependiendo cómo lo quieran ver, pues necesita unos niveles de calor, de humedad y de frío y unos cambios de temperatura demasiado drásticos para lograrse oxidar, así que su oxidación es mínima. La valencia tiene 2, dice, más 4 menos 4. ¿Qué nos quiere decir esto? Que tiene una capacidad de absorber o de regalar 4 electrones. Entonces, esa es su valencia, su capacidad para el momento de que se une con otros elementos, pues él puede absorber o puede dar 4 electrones. La electronegatividad es 2.5, es alta, como les decía, es muy buen conductor eléctrico, muy resistente al calor, etc.
Su radio atómico, es decir, la distancia entre su núcleo a su capa exterior es de 0,914, me supongo que son nanómetros. El radio covalente es de 0,77, su radio iónico es de 0,15, su masa atómica es de 12,011. Esto es súper liviano, súper eh, eh, maniobrable, por decirlo así. Es por eso que se lo utiliza en infinidad de cosas. Es un color transparente y negro. Cuando está en estado de diamante, pues es de color transparente, y ya cuando lo utilizamos en su estado más natural o puro, como es el grafito, está en estado negro, mancha, etcétera. En estado natural es sólido. Su punto de ebullición son 3.825 grados centígrados. Dense cuenta, es una temperatura abismal a la que debe someterse para que pueda evaporarse, por decirlo así. Ebullición es el momento en el que deja de ser líquido y empieza a evaporarse, sí. Su punto de fusión es de 3.550 grados centígrados. A esta temperatura ya se lo puede maniobrar, es decir, ya pierde su capacidad de dureza y es más maniobrable. Su peso atómico es de 12,011, neutrones en el isótopo 6, dice, protones 6 y electrones 6. Tiene una igualdad. ¿Qué quiere decir? Que como tiene 6 protones en su núcleo, va a tener 6 neutrones que van a hacer que los protones no salgan del núcleo y se mantenga estable. Y alrededor de este núcleo también va a tener 6 electrones girando. Su configuración electrónica nos dice es 1s cuadrado, 2s cuadrado, perdón, sí, 2p cuadrado. Estas propiedades se utilizan más en laboratorio el momento en el que lo van a unir con otro elemento para formar nuevos productos o nuevos combinados para realizar cierto tipo de aplicación en creación de elementos, como ya habíamos hablado de los nanotubos, que para esto tienen que saber pues su configuración electrónica, su primer potencial de ionización y su densidad. A 20 grados pues dice que tiene estas propiedades de 2,267 gramos por centímetro cúbico. Entonces, esto les sirve a las personas que van a realizar experimentos o que van a realizar mezclas con el carbono para poder manipularlo, para poder mezclarlo con otros elementos y poder formar nuevos productos, nuevos materiales para eh, su utilización en diferentes industrias. Como les repito, en la industria de la tecnología es muy utilizado. Entre las propiedades físicas del carbono destacan su capacidad de formar una gran cantidad de compuestos, es decir, es muy amigable con otros elementos. Su solidez es muy fuerte, el polvillo de carbono pues es muy fuerte, incluso ese de disolver, en formas como el diamante, y su capacidad conductiva en estructura como el grafito. Es muy buen conductor eléctrico y tiene muy buena resistencia al calor, como ya les había dicho desde el inicio. Estas propiedades lo convierten en un elemento versátil y fundamental en distintas industrias y procesos biológicos. Cuando hablamos de industrias, pues hablamos de la creación de productos, y cuando hablamos de procesos biológicos, pues estamos hablando de vida, ¿sí? Entonces, como les decía al inicio, el carbono no solamente está en los seres vivos o en los procesos biológicos, sino también está en la industria para la fabricación de algunos materiales de insumo o insumos que utilizamos a diario. El origen, pues, fue descubierto en la prehistoria y era útil en la antigüedad para manufacturar a través de la combustión incompleta de materiales inorgánicos. Recordemos que los primeros trenes, pues, eran a base de hulla, que no es nada más que carbono. Entonces, el carbono es lo que se quemaba y el humo es lo que hacía que las máquinas se muevan, y fue como, por decirlo de alguna manera, el primer combustible conocido. Por su parte, los fullurenos fueron descubiertos como subproductos en algunos experimentos que se hicieron con gases moleculares durante los años 80. ¿Sí? Entonces, los gases también que al momento de calentarlo, pues bota hacia el ambiente el carbono, también son utilizados, ¿sí?
De la misma manera, pues, ¿para qué nos sirve? Pues es un químico fundamental en los seres vivos, como ya les había explicado, incluso como nos decían en el primer video, el 18% de nuestro cuerpo, de los seres humanos, pues está compuesto por carbono, es un nivel alto. Solamente después del oxígeno es el segundo más importante dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, puesto que es manipulado y aprovechado por las enzimas del sistema orgánico, se considera que la vida orgánica en la Tierra tiene como base el carbono, es decir, que sin el carbono no podríamos existir. Existen otros materiales o otros elementos, perdón, que quizá podrían ser o desaparecer y nosotros seguiríamos funcionando tal cual somos. Tal vez nos tocaría adaptarnos o cambiar ciertas cosas, pero si es que no existe el carbono, es muy complicada que la vida continúe tal cual la conocemos nosotros, ¿sí? Este es importante para la formación de componentes como los carbohidratos y proteínas, así como también el funcionamiento fisiológico del cuerpo, ¿sí? Entonces, el carbono dentro de nuestra estructura corporal, ósea, de músculos, de enzimas, de carbohidratos y de proteínas, que es lo que más necesitamos para poder funcionar a plenitud, pues el carbono es básico. Con la celulosa, el cual es un polímero de carbono, se elabora fibras como cáñamo, algodón y lino. Esto ya en la aplicación industrial, ¿no es cierto? El carbono también es base de muchos de los elementos. Cuando nosotros tengamos caucho, tengamos plástico, tengamos un montón de cosas, pues es el carbono. El petróleo, el 90-85% es carbono. Entonces el petróleo es la base de los combustibles modernos, la gasolina, el queroseno, el diluyente, eh, el, el, el diésel, etcétera. Entonces es muy importante incluso en este sentido. Además existen polímeros sintéticos que se utilizan para fabricar objetos de plástico. Por otro lado, el grafito sirve para fabricar lubricantes y pigmentos que se combinan con la arcilla para fabricar otros objetos. Esto les explicaba, el grafito se lo utiliza en polvillo. Y este polvillo pues nos sirve para fabricar lubricantes, la vaselina es a base de carbono, y pigmentos. ¿Qué son pigmentos? Pues colorantes o las pinturas de colores que nosotros las conocemos, ¿sí? Es a base de carbono también hecho todo esto que nosotros utilizamos o hemos utilizado desde niños. ¿Dónde se encuentra? Pues en todo el planeta. Lo podemos encontrar, como ya les estoy explicando, en todo, en todas las frutas, verduras, va a estar el carbono presente. Se encuentra distribuido en la naturaleza y se piensa que constituye un 0,032 de la corteza terrestre. Esto es bastante. A nivel global, imagínense, 0,032 de la corteza terrestre es bastante la conformación del carbono dentro de la estructura de la corteza terrestre. En su forma libre se consiguen depósitos grandes como hulla. Esto les decía, con esta se realizaban los primeros combustibles para la movilidad de los trenes, por ejemplo. En su forma morfa del elemento junto con nitrógeno e nitrógeno. Por otro lado, el carbono cristalino puro se encuentra en los diamantes y grafitos, ¿sí? Entonces, el grafito se lo utiliza más en polvillo para la creación de elementos de tecnología, por lo general, o usualmente, o modernamente, porque antes se le daba otros usos, pero ahora se ha visto que el carbono tiene unas propiedades increíbles que sirven para la creación de elementos dentro de los aparatos electrónicos modernos, ¿sí? Y en la cuestión de diamantes, pues esto es quizá un poco más de de vanidad, por decirlo así, porque los diamantes son muy escasos de conseguir y por ende su alto costo, ¿sí? Entonces, el ciclo, pues como ya habíamos visto en el video principal, también pues el ciclo nosotros lo encontramos al carbono en el ambiente. Del ambiente pasa a las plantas lo absorben con sus hojas y también absorben de la tierra. En la tierra también existe carbono, entonces las plantas también absorben carbono de la tierra y con más la ayuda solar pueden realizar la fotosíntesis dentro de sus tallos. Estas también expulsan, no ocupan todo también el carbono, ocupan bastante carbono, pero no ocupan todo el carbono que absorben, también sueltan un poco, insisto, también al piso y al ambiente. También cuando llegan a morir, pues las plantas van al piso y estas otra vez se regresan, por decirlo así, al piso, las moléculas o los átomos de carbono. Por eso se dice que tiene un ciclo. Nosotros igual como humanos también absorbemos el ambiente en el aire
Carbono. Nosotros utilizamos principalmente oxígeno, pero también un bajo nivel de carbono se queda en nuestro cuerpo que es necesario para nuestro correcto funcionamiento. Lo que no utilizamos, pues botamos, regresamos al ambiente y este lo absorben otra vez las plantas. Es por eso que se habla de este ciclo. Los animales también, el momento en el que consumen hojas, en el que consumen los frutos de las plantas o de los árboles, pues están absorbiendo carbono y ellos en sus heces también desechan carbono, nosotros también, y los animales, los humanos, los animales también, al momento de morir, pues nos vamos a descomponer y ese carbono va a regresar nuevamente al ambiente o va a regresar nuevamente hacia la tierra. Sí, entonces cuando llueve también ya se forma con el oxígeno y con el nitrógeno y todo lo que está en el ambiente, pues con la lluvia se transforma el carbono, cae al agua y se mezcla y es por eso que la vida en el agua, perdón, también tiene como sustento, como base el carbono. Dice que supone el curso natural mediante el cual este elemento circula en los océanos, la atmósfera y la superficie terrestre a través de procesos geológicos, físicos, biológicos y químicos, como les acabé de explicar y como vimos en el video introductorio. Dicho ciclo es fundamental para la alimentación, renovación y supervivencia de seres y materias. El dióxido de carbono en la atmósfera es absorbido por las plantas gracias a la luz solar en un evento denominado fotosíntesis. Este es el proceso natural que producen las plantas. Cientos de años después de que la vegetación muere, el carbón se transforma en petróleo, gas licuado y gas natural. Ojo, que el gas licuado también tiene como base el carbono. Como les decía, el petróleo como base tiene el carbono, ¿sí? Entonces, el momento en el que lo combustionan o lo manipulan al petróleo, pues los gases que salen son los que nosotros utilizamos cotidianamente para cocinar, para los calefones, etcétera. Entonces, este gas también tiene como base el carbón. Sí, el petróleo es base de carbono, el gas licuado, que es lo que sale o lo que se evapora al manipular el petróleo, al tratarlo al petróleo para sacarlas para refinarlo al petróleo y sacar los combustibles más finos como la gasolina, el diésel, el querosene, etcétera, etcétera, perdón. Este, de aquí también sale el gas, que es el gas licuado, el GLP, que nosotros lo utilizamos. GLP quiere decir gas licuado de petróleo. Entonces nosotros lo utilizamos para cocinar, para los calefones, etcétera. Entonces, y el gas natural que se procesa para uso industrial, pues también, aunque es un poco raro, pero también lo podemos encontrar al gas natural de carbono en ciertos lugares, ¿sí? Finalmente, al utilizar los combustibles, el carbón se transforma de nuevo y el ciclo continúa. Es decir, el carbono que entró al auto mediante la gasolina, ya estamos viendo que a partir del petróleo que se solidifica en el piso, se forma el petróleo con un proceso de millones de años. Al petróleo se lo saca, se lo refina, se produce la gasolina. Este va a los automóviles, utiliza el automóvil para su combustión, para su movimiento, etcétera, lo que sea necesario y lo demás lo desecha. En este humo, pues está yendo también un poco de carbono. Entonces, el ciclo va a continuar siempre del carbono. Bueno, como conclusiones, entonces hemos iniciado el estudio del carbono y sus principales características. Conocimos que el carbono es esencial para la vida como la conocemos, ¿sí? Vamos a ver, por favor, para ir culminando las ideas o para aclarar un poco más lo que nos dice un científico español sobre las utilidades o la importancia más bien del carbono. Perdón, un momentito, está sin volumen. Permítanme un ratito. Pongo desde el inicio. Que constituye un ejemplo de los mejores, de la impresionante versatilidad de la química y de la importancia de la investigación. Ocupa un lugar privilegiado en la tabla periódica y, lo que es más importante aún, significa que forma parte de casi todos los compuestos del cuerpo humano. Además, día a día, utilizamos el carbono de forma inconsciente, por ejemplo, al respirar o al escribir con un lápiz. El átomo de carbono
o el conjunto de átomos de carbono se puede presentar en la naturaleza de muy diversas formas y cada una de ellas constituye un alótopo. Por ejemplo, podemos tener carbón, grafito, diamante o los que están ahora teniendo mucha importancia en nanotecnología, como por ejemplo los fluorenos, los nanotubos de carbono y también el grafeno. Se descubrió en el año 2004 por dos investigadores de la Universidad de Manchester, Game y Boseló. El grafeno únicamente lo podemos ver con microscopios electrónicos muy avanzados, puesto que se trata de un material nanométrico. De hecho, el grosor de una lámina de grafeno es de únicamente 0,34 nanómetros, es decir, casi 3 millones de láminas de grafeno podrían caber en un único milímetro. Ellos lo que hicieron fue colocar una cinta adhesiva en las láminas de grafeno, que se denomina grafito, y sucesivamente fueron despegando con el celo numerosas capas hasta que al final se quedaron con una sola. Y eso es lo que actualmente se denomina grafeno. Si enrollamos una lámina de grafeno sobre un cilindro, lo que obtenemos es un nanotubo de carbono, que también es una nanoestructura muy importante que está teniendo muchas aplicaciones ahora mismo. Las propiedades más importantes de estos nanomateriales de carbono son principalmente las propiedades mecánicas, térmicas, ópticas, eléctricas, electrónicas y sobre todo también electroquímicas y también electrónicas. Estas buenas propiedades hace que sean muy importantes y que tengan muchas aplicaciones, como por ejemplo material de refuerzo en el desarrollo de nuevos materiales, también en baterías, en celdas solares, en almacenamiento de hidrógeno, y también tenemos que ser conscientes que todos en nuestro bolsillo solemos llevar un electrodo ópticamente transparente, como por ejemplo es una pantalla táctil de teléfono móvil, y que los nanotubos de carbono, el grafeno y otros nanomateriales también pueden jugar un papel muy importante en el desarrollo de estos dispositivos. Perfecto. Creo que con esto nos queda un poquito más claro, ¿no es cierto? El carbono es básico para la vida como nosotros la conocemos, para todos los elementos que cotidianamente utilizamos. La tecnología incluso se maneja ahora en base al carbono. Todo lo que ustedes se imaginen, todos los componentes, la mayoría de componentes que ahora se utiliza para la fabricación de los implementos de tecnología, pues son a base de carbono. También nos decía algo muy importante, dentro de la fabricación de lentes también es muy importante. Los lentes, los que utilizamos, lentes, gafas, también son a base de carbono. Entonces, el plástico, absolutamente muchas cosas de las que nosotros utilizamos, tiene la aplicación, el carbono muy importante. Entonces, el carbono está presente en cuestiones biológicas y también está presente en cuestiones no inertes, no con vida. Entonces, es muy importante para la vida, insisto, como nosotros la conocemos dentro de nuestro organismo, dentro de nuestro cuerpo, nosotros estamos conformados por el 18% de carbono, ¿sí? Y lo utilizamos a diario para crear un montón de elementos que nos sirven para la tecnología. Igual nosotros al carbono lo encontramos en los comestibles, en la mayoría de frutas, de verduras. Entonces el carbono está presente. Por eso nos decía que a nivel del universo es el cuarto elemento más importante o el que está en mayor cantidad, ¿sí? Entonces esto nos dice la importancia pues que tiene el carbono a nivel vida, a nivel creación de elementos y a nivel de mantenernos nosotros como especie y como seres humanos. Muchísimas gracias. Esta ha sido la grabación de la teleclase correspondiente a la semana 12. Cualquier duda, pregunta, inquietud, no se olviden, pueden escribirme al correo institucional, pueden escribirme al WhatsApp, con muchísimo gusto responderé. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.